En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Con tu Espíritu. Como cada domingo, el Señor nos ha reunido en torno al altar para celebrar la Eucaristía dominical, para mirar a lo más profundo de nuestro corazón y desde allí encontrarnos con los hermanos y poder vivir juntos un tiempo de oración, de paz, de fe y de acción de gracias al Padre por su infinita misericordia para con todos nosotros. Este domingo es el último del tiempo ordinario en su primera parte, que retomaremos después de la fiesta de Pentecostés. El próximo miércoles, con la imposición de la ceniza, iniciaremos la Cuaresma. Vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por Francisco, que es el padre del trinitario don Vicente Elipe y cuyo entierro se celebrará esta tarde en Membrilla. Le pedimos al Señor que lo tenga en su reino de gloria y de felicidad. Comenzamos, como siempre, reconociendo que somos pecadores y que estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Tú eres la verdad. Señor, ten piedad. Tú eres el camino. Cristo, ten piedad. Tú eres la vida. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dicen los sabios antiguos que no conviene hacer juicios precipitados sobre los demás. Las apariencias muchas veces engañan. Para saber lo que hay en el hombre hay que probarlo. El hombre se prueba en su razonar. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba la vasija del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así, la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad.
San Pablo nos descubre el gran objetivo de nuestra vida y el motivo por el que merece la pena mantener nuestra fidelidad al Señor, vivir al estilo de Jesús para que nada ni nadie nos aleje de Él. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. El Evangelio nos sigue narrando el sermón de Jesús, que venimos escuchando los últimos domingos. Con varios ejemplos se nos plantea la exigencia de una nueva calidad en las relaciones humanas, basadas en la amplia perspectiva del amor de Dios, que ha venido a salvar y no a juzgar y condenar. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los que estáis ahora en el templo parroquial y los que desde vuestras casas participáis también en esta Eucaristía. Es, como ya se nos ha recordado, el último domingo antes del comienzo de la Cuaresma, que como sabéis será este próximo miércoles con la imposición de la ceniza cuando la inauguraremos. Y no nos vienen mal las recomendaciones de hoy, tanto del Evangelio como de la primera lectura del libro del Eclesiástico, que no son tanto recomendaciones de valores evangélicos cuanto recomendaciones de valores humanos. Muchas veces se nos critica a los cristianos por cuestiones que no son precisamente de valores evangélicos, sino porque a nivel de valores humanos, pues a veces dejamos que desear.
Esa crítica no es exclusiva para nosotros. Los valores humanos no los tenemos que vivir nosotros y el resto no les implican, sino que la bondad, el respeto, el bien hablar, la ausencia de crítica, todas esas cosas son propias del hombre. Y por tanto, el que nosotros caigamos en la tentación a veces de no vivir de ese modo, no quiere decir en ese sentido que seamos peores que los demás. No tenemos mayor obligación que cualquier otro que no cree como nosotros. Sí que es verdad que desde el Evangelio tenemos una mayor obligación de vivir los valores evangélicos. Y los valores evangélicos siempre presuponen los valores humanos. Difícilmente encontraremos un buen cristiano que sea una mala persona. No se puede ser cristiano si no vivimos los valores humanos. Es imposible. Por tanto, para intentar vivir nuestra fe con seriedad y vivir lo que Jesús nos propone en el Evangelio como profundos valores de Dios, tenemos que tener esa base humana tan necesaria, tan imprescindible. Y una de las cosas que más nos cuesta a nivel humano es el saber ver en el otro no tanto lo malo cuanto lo bueno. Me refiero a la capacidad que tenemos todos de criticar, de hacer juicio sobre lo que los demás hacen. En estos días de la misa diaria hemos estado escuchando al apóstol Santiago. En uno de esos pasajes del apóstol Santiago que le hablaba a su comunidad, le hablaba de valores humanos también, decía, hay que ser prontos para la escucha y lentos para hablar. Es verdad, escuchamos poco y hablamos demasiado. Y cuando hablamos, no buscamos precisamente lo positivo que el otro tiene, lo bueno que en el otro hay. Es más, nos vemos obligados a emitir nuestro juicio como si nuestro juicio fuese tremendamente importante, como si fuésemos no sé qué. Y lo justificamos, ¿no? Es que yo tengo que decirlo. Pues es necesario muchas veces ser prontos para el silencio y para la escucha, porque de ese modo a lo mejor tenemos, como nos decía la primera lectura, la capacidad necesaria para razonar, para no emitir juicios sin razón, para no dejarnos llevar de la apariencia, para no dejarnos llevar de ese primer impulso que a veces nos puede y que nos hace poner un juicio negativo sobre los demás. Yo muchas veces me lo aplico, eso que Jesús le decía a la gente que quería apedrear a la mujer que había sido cogida en flagrante adulterio. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y os digo que lo pienso con mucha frecuencia, cuando a lo mejor puedo tener la tentación de pensar que el otro, pues esto no lo hace bien, o que lo que ha expresado no es algo que esté demasiado pensado, o no me suele pasar muchas veces, pero o pueda expresar un juicio negativo sobre una persona. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y también me aplico algo que en mi vida desde siempre he tenido muy presente, que el único perfecto es el Señor, que los demás somos lo que somos, y todos tenemos momentos buenos y todos tenemos momentos malos, y que en lo humano nadie es perfecto, nadie es perfecto. Sí que encontramos modelos de casi la perfección en esos hombres buenos de toda la vida y que, bueno, pues han sido a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos o alguien a quien hemos conocido o alguien a quien conocemos ahora. Pero la perfección solo existe en Dios. Y cuando encontramos delante de nosotros a una persona que se cree perfecto y que emite juicios sobre el otro y dice y habla y perfecto solo es Dios, perfecto solo es Dios. Los demás somos como somos y valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos.
sobre todo en el juicio sobre los otros. Porque de la bondad del corazón habla la boca, y cuando de nuestra boca salen hacia los demás críticas, desprecios, malas palabras, malos juicios, etcétera, etcétera, eso quiere decir que en nuestro interior lo que habita no es precisamente la bondad. Estos son valores humanos que Jesús quiere que sus discípulos vivamos, porque son la base de lo que puede ser luego una buena entrega a Jesucristo. El mandato principal que tenemos es amar a Dios y amar al prójimo. Amamos a Dios, claro, pero amar al prójimo significa de verdad para todos nosotros que amamos a todos los que son prójimos, que amamos también, como el otro día nos decía Jesús, a los enemigos, que amamos a los que no nos caen bien, que amamos al que nos ha hecho algún mal, porque eso es el valor evangélico. Y si yo desde ese ser humano no soy capaz de entender que el otro también se equivoca, que el otro también está necesitado de cariño, que el otro está necesitado de mi respeto y de mi perdón, ¿cómo puedo cumplir el mandamiento de Jesús de amar al prójimo? Es imposible. La base humana nos hace que el valor evangélico lo podamos vivir luego en su plenitud. Vuelvo al principio. No tenemos más obligación que otros, que no son creyentes, de vivir los valores humanos. Tenemos la misma. Por tanto, cuando alguien nos haga una crítica de decir, es que eres esto, es que eres lo otro, pues como todos. Ahora, si nos dicen, el testimonio cristiano que das no es bueno. Tú dices mucho hablar a Jesucristo, pero luego que amas a Jesucristo, pero luego resulta que no se te nota, no por tu comportamiento, sino por tu estilo de vida, por tal y como eres, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que un cristiano debe ser, entonces sí que nos debemos preocupar. En último caso, pues pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria para vivir estos valores que son tan necesarios en nuestra sociedad de hoy, en nuestro mundo de hoy. Estamos viendo esta escalada de violencia que no es fruto de un día, que viene de hace mucho tiempo y que está presente e insertada en nuestra sociedad, hasta escuchar debates, conversaciones, críticas, etcétera, etcétera. Parece que todo el mundo es Dios de sí mismo y que nadie puede escuchar al otro y atender al otro y querer al otro tal y como los seres humanos debemos hacerlo. Acabo. Y lo he dicho alguna vez, de alguna persona, cuando no es buena, decimos, qué poca humanidad tiene. No decimos, qué mal cristiano eres, no, qué poca humanidad tiene. Los valores humanos son la base del ser y del valor cristiano. Hacemos profesión de nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios nuestro Padre, que con amor rige los destinos de la Iglesia y del mundo, presentemos confiadamente nuestra oración. A cada petición responderemos diciendo, Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que bajo la guía del Papa y de los obispos se comprometa cada vez más con la vida de todos los pueblos, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los cristianos, para que cuiden su corazón y puedan atesorar en él el amor, la bondad,
la justicia y la fraternidad para ofrecerlas al mundo, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por las personas que sufren en su cuerpo o en su espíritu, para que el Espíritu Santo les conceda el consuelo de la fe y la firmeza de la esperanza, para dar frutos de amor, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de pueblos y naciones, para que sea el referente de su trabajo la justicia y el buscar el bien para todos, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Pedimos hoy especialmente por los que sufren el sinsentido de la violencia de la guerra en el este de Europa, para que cesen las hostilidades y se alcance la paz, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a ser pacientes y perseverantes en el amor, para llegar a gozar de la recompensa que es Cristo, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Pedimos por Francisco, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Escúchanos, Dios nuestro, tú que siempre estás atento a todo lo que necesitamos, y haz que podamos vivir en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde el mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Francisco, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él y con todos los difuntos la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día, que no es solo el pan físico, sino que es también el pan de la paz, en este caso tan necesaria, el pan de la lluvia, también tan bienhechora y benefactora para nuestros campos y para nuestras necesidades. Pues esas dos intenciones se las ponemos al Señor en sus manos y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nuestro Espíritu Santo en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tras celebrar la Eucaristía, volvamos a nuestra vida cotidiana con un corazón renovado que nos convierta en instrumentos de la paz y del amor de Dios, porque no podemos olvidar que nuestra boca habla de lo que está lleno el corazón. Que en nuestro entorno sea la esperanza la que nos anime e identifique. Feliz domingo para todos. El próximo miércoles, como ya hemos dicho, es miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma. Impondremos la ceniza en las dos misas del día, a las 9 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Los niños de las salesianas la recibirán por la mañana y los niños de la catequesis parroquial a las 5 de la tarde. Y detrás, donde dejamos la hoja con vosotros, tenéis el plan de Cuaresma, donde pues tenéis los horarios y las cosas que hemos organizado para que este tiempo sea más provechoso. Laudes todos los días a las 8:30, desde el miércoles, el Vía Crucis todos los viernes a las 8 de la tarde, retiro espiritual el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en la iglesia. El caso es que podamos aprovechar todo lo que este tiempo nos aporta para llegar a la Pascua bien preparados. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Mientras recorre